Corazón y la atención puesta también en el pabellón Anita Osuna, porque hoy es el cierre de una potente campaña que se ha puesto en marcha en Euskal Herria Bildu. Tengo aquí la camiseta Askatasuna Haizea, a través de la cual pues se celebra el 50 aniversario de las ejecuciones. Hoy es 27 del 9 de 2025, acordaros. ¡Ay, qué ilusión! Pues que vaya, que se sume este aplauso desde Madrid con Iruña para recordar a los 3 militantes del FRAC ejecutados por el franquismo, y también a Txiki y Otegui, a los que hacemos especial mención y que hacen que este día sea el Gudari Egun, el Día de los Luchadores en Euskal Herria, en homenaje también a ellos y a toda esa generación que tomó sobre sus espaldas la responsabilidad de luchar contra la dictadura franquista, ¿no? Y es importante empezar por aquí, creo, porque entronca completamente con el debate que estamos proponiendo de frenar a la ultraderecha, ¿no? Porque creemos que disputar la memoria sigue siendo una clave en esta lucha, y por eso reivindicamos sin complejos que quienes fusilaron a Txiki y Otegui son hoy los que aplauden el genocidio de Gaza, o los que pretenden ahogar a los migrantes en el Mediterráneo, o los que niegan la violencia machista, o los que acechan con la motosierra, ¿no? Dicho esto, queremos también dejar claro que Euskal Herria Bildu no tiene una solución, una respuesta al auge de la ultraderecha, tal vez alguna pista sobre por qué hasta la fecha la ultraderecha en Euskal Herria es residual, y qué intenta aportar Euskal Herria Bildu en estos procesos, ¿no? Pero siempre sin pensar que estamos libres de ese fenómeno, ¿no? Creemos también que se entiende mejor el auge ultra poniendo el foco en algunos movimientos tectónicos que estamos viviendo, que son de largo recorrido, porque ya el fantasma del fascismo recorre el mundo y especialmente recorre Occidente, y después atender a las dinámicas políticas más locales para entender cómo y cuándo florece, ¿no? en cada lugar. Si empezamos compartiendo la idea de que la solución ultra, la solución autoritaria, es la punta de acero de la bota o la fuerza de choque que las élites espolean en tiempos convulsos o en tiempos que prevén convulsos, creemos que hay que reparar en qué significa esos tiempos convulsos hoy, ¿no? Esos tiempos que percibimos incluso como de cambio de época, ¿no? Y me voy un paso atrás, sin abusar, pero creo que en 4 frases, y simplificando demasiado, hay que hacer un pequeño recorrido, ¿no? Hay una crisis de productividad y acumulación capitalista en los años 70 que se intenta resolver dando una patada para adelante con el neoliberalismo en los años 80, con todo un programa, algo se ha dicho, ¿no?, de financiarización, globalización, individualización, privatización y un divorcio total de las élites con cualquier responsabilidad social. Este esquema funciona durante un tiempo, pero este esquema revienta en el 2008, y a partir de ahí no terminan de encontrar la pieza de repuesto, ¿no? Y entramos en una fase, y yo tenía anotada aquí la nota del capitalismo caníbal de Nancy Fraser, ¿no? En el sentido que para mantener la acumulación arriba se horada la base material que la sostiene, ¿no? Claro, la alternativa austericida fracasa y por todo Occidente se propaga una crisis de legitimidad del sistema, ¿no?, que nosotros en el Estado español caracterizamos como una crisis de régimen del 78. Un régimen que por cierto, había dejado muy bien sembrada la semilla ultra. Pero a esto se le sume otro movimiento tectónico, que es la cuestión ecológica, la cuestión del choque con los límites biofísicos del planeta, el sobrepasamiento ecológico, o si se prefiere, el inicio del estallido del conflicto capital-vida, ¿vale?, que empieza a operar no solo como amenaza real con fenómenos meteorológicos extremos, con una potencia en los desplazamientos migratorios, sino como amenaza muy real también de que nos adentramos en una era con un soporte en el que el soporte material para la vida está en peligro cierto, ¿no?, una especie de amenaza existencial. Y la combinación de todo esto es la que genera un espíritu de época pesimista, ¿no? La sensación de cancelación de futuro, genera incertidumbre, genera inseguridad, genera pulsiones destituyentes y deja herida de muerte la idea propia o la misma idea del progreso, ¿no? Yo creo que este es un poco el terreno histórico en el que nos estamos moviendo en los últimos años, un tiempo de malestares en el que la captación y la orientación política de esos malestares que se acumula pues es y va a ser fundamental, ¿no? Algunos muy reales,
y otros sentidos o magnificados y espoleados por ciertos sectores, ¿no? Tenemos una ventaja, que la encrucijada vuelve a estar más clara, ¿no? Cuando hablamos, volvemos a sacar el viejo eslogan del socialismo o barbarie, ahora vemos que el tamaño de la barbarie puede ser importantísima, ¿no? Y también creemos que la ultraderecha está captando bien una buena parte de estos malestares con viento a favor, ¿no? Tiene disciplina, tiene programa de mínimos compartido, tiene potencia de fuego mediática, tácticas de comunicación fascista, tiene unas sociedades occidentales que aún tienen mucho que perder y a los que la idea de reparto aún la asusta, confronta a aquellos que están cayendo por la escalera del ascenso social con los últimos de la fila, con una mano niega la crisis ecológica, pero con la otra deja claro que en situación de necesidad la jerarquía de acceso a los recursos y el bienestar va a ser en términos identitarios. Los recursos se los quedarán los míos, ¿no? Y ofrecen en definitiva una suerte de paquete, un paquete de certidumbre autoritaria que sabemos no va a poder cumplir, pero que seduce. Y en el caso español, como añadidura, combina con una serie de valores refugio reaccionarios, ¿no? La familia, la tradición, la religión, en la que se combina un poco el turbocapitalismo con ese fascismo falangista de corte josantoniano, digamos, ¿no? Además, a nuestro entender, se nutre también de la frustración que genera el diferencial entre el asalto a los cielos prometido y la cruel realidad de pico y pala con alcances limitados de la realidad institucional, ¿no? Si queréis, luego hablamos un poquito de esto. Y todo esto lo hace sin cuestionar, por supuesto, la acumulación desde arriba. Me chivan por aquí que se me acaba el tiempo y entonces lo que pensaba hacer en un bloque, pues bueno, lo partimos en dos y después intento explicar un poco lo que creemos que debemos ofrecer o lo que estamos ofreciendo desde Euskal Herria para hacer muro en esta situación, ¿vale? Bueno, seguramente os habréis olvidado, pero bueno, intento retomarlo donde lo he dejado antes. Porque bueno, estaba intentando hacer un relato de caracterización de cuál es el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Que genera tanto malestar y cómo está captando la ultraderecha ese malestar y cuáles son los mecanismos que utiliza y sobre todo cuál es la oferta política que tiene, ¿vale? Esa oferta política que se basa evidentemente en una exclusión mayoritaria y en una promesa de seguridad y de certidumbre segmentada y para colectivos muy, muy concretos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Antonio, que tenemos que construir la esperanza. Nosotros hablamos muchísimo de construir esperanza y no solo, luego lo quiero completar. Pero de hecho, la propia realidad, el propio parto, digamos, de Euskal Herria Bildu es construcción de esperanza, porque Euskal Herria Bildu nace como instrumento político en clave de esperanza como superación, ¿vale?, de una fase concreta del conflicto político vasco. Pero también nace en un momento histórico muy concreto, ¿no?, en el que estamos describiendo. Y nace también, porque esto es importante decirlo, en una sociedad que ya tiene unas ciertas barreras al fascismo. Una alta politización, una alta movilización, una alta sindicalización, etcétera. Pero nacemos con una vocación inequívoca, ¿vale?, de alimentarlo. Y teniendo en cuenta este momento en el que existe esta deslegitimación de la política representativa, para nosotros es importante no dar una oferta política de partido convencional y mucho menos una oferta política de políticos profesionales. De hecho, nosotros formalmente somos una coalición, tenemos estructura de partido, pero tenemos acción y vocación de movimiento político. Movimiento político con objetivo primordial de no abandonar la calle, de no dejarle nunca ese espacio a la extrema derecha. Por eso también me parecía tan interesante esto que está diciendo Antonio de que hemos cambiado de fase. Nosotros no teníamos ninguna duda de que la sociedad de Euskal Herria iba a parar la vuelta. No teníamos ninguna duda, estamos acostumbrados. Para nosotros, no sé cómo decir, la calle era, es y sigue siendo sagrada y es el espacio por antonomasia donde se disputa la hegemonía política. Por eso, el momento, ¿no?, en el que este movimiento va creciendo y la Villa de Madrid se lanza y la prepara, me parece que estamos ante un punto de inflexión que crea una sinergia que tenemos que aprovechar.
Otra cuestión que quería comentaros importante, creo, desde el punto de vista de lo que es Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu es y aplica lógicas de frente amplio como freno a la tendencia centrífuga de la izquierda, y esto nos parece importante. Venimos también de corrientes diferentes, corrientes muy diferentes, incluso enfrentadas entre sí, pero con generosidad, con responsabilidad política, histórica y militante. Se acuerda un programa de mínimos y con disciplina militante se intenta ir a bloque con esto. En palabras, ¿no?, que somos muy fan de Bebe Sendik, el Tupamaro uruguayo, que decía que nos podemos poner a discutir sobre lo que nos separa y nos podemos pasar la vida discutiendo, o nos podemos poner a hablar de lo que coincidimos y nos pasaremos toda la vida trabajando. Así que la oferta política que intenta poner Euskal Herria Bildu es crear certidumbre, crear seguridad con trabajo, con honestidad militante y ser confiables. Decir lo que se va a hacer lo que se va a decir. Si decimos que un gobierno de coalición de izquierdas en el Estado es una ventana de oportunidad, no temblar y ir con ello hasta el final. Intentar no generar frustración, hinchando expectativas, porque esto tiene reflujo. Ha tenido reflujo en el Estado, ha tenido reflujo en Cataluña, y las extremas derechas de distinto signo están alimentándose. Huir de la hiperventilación. Tener puestas las luces largas, que hablaba Gerardo. Tener perspectiva revolucionaria, pero atendiéndonos a lo que estamos jugándonos en cada momento. En definitiva, lo que estoy intentando decir es que todo esto, bien llevado, constituye un verdadero pack alternativo de seguridad para multitudes y de certidumbre. Una robustez. Y no solo en alternativas programáticas, que también, sino en el comportamiento cotidiano y en el funcionamiento cotidiano. Y a partir de ahí hay unas cuantas claves más, ¿no?, en las que nosotros creemos fundamentalmente. Se habla de la batalla mediática. Nosotros le damos importancia, ¿cómo no? No ponemos todo nuestro esfuerzo en ello. Sabemos lo que significa el apabullamiento mediático hacia unas posiciones políticas, lo sabemos históricamente. Nosotros nos la jugamos más al arraigo, al puerta a puerta, al estar enraizados, a la política transformadora municipalista que hace que los vecinos tengan confianza en, a la vez, tu sentido común y a la vez tu potencia o tu sentido transformador en políticas sectoriales concretas. Construir confianzas de puerta a puerta. Y ese es para nosotros lo que ha funcionado como antídoto. Pensaba que era el tiempo ya. como el mejor antídoto frente a esos poderes que están operando a nivel mundial, en cuya correlación de fuerzas estamos verdes, ¿no? Entonces, sin más, invitación a la izquierda estatal, por supuesto, a ser responsable con el momento histórico que estamos viviendo, porque entendemos que sí estamos en una encrucijada. No, y nosotros, insisto, desde nuestra lógica de frente amplio, por supuesto que estamos dispuestos, y lo hemos hecho en diferentes tipos de invitaciones, diferentes formatos, que pueden tener también un reflejo electoral en determinadas elecciones o en determinados contextos, pero a generar esas confluencias, esos acuerdos de mínimos y esas líneas rojas frente a la disgregación. Y yo casi que lo dejaría aquí y luego hablamos. Vamos a ello.